Buenos días, estamos aquí con Laura. Vale, ¿y estudias? Farmacia. Vale, muy bien. ¿Por qué decidiste estudiar farmacia? Porque pienso que es una carrera que tiene muchas salidas y al final, cuando no lo tienes claro de todo, es menos importante. Sí, la verdad que sí, si no tienes salidas, no. ¿Cómo es tu experiencia de la carrera de conjunto? Pues a mí me está pareciendo una carrera bastante dura, que no tienes que llevar todo al día, pero al final si te gusta, pues compensa. Que tienes que estudiar mucho, Sí. pero realmente también puedes salir un poquito, o así. Sí. Entonces, ¿qué recomendación harías a los que están así indecisos? ¿Por qué decidir ir al salto de estudio de farmacia? Pues a ver, aparte por lo que ya he dicho de las salidas, luego también tienes la opción de hacer prácticas, y es muy importante porque ves si realmente te gusta o no. Y luego es una carrera que la tienes que llevar, tienes que hacer todos los días algo. Aunque no lo hacemos pocos, pero bueno. Eso suele pasar. Has dicho que tiene muchas salidas. Sí. Yo, por ejemplo, que soy una experta, diría que solo puedo trabajar en la farmacia. Abre un poco más el campo. Pues a ver, aparte de eso, de trabajar en la farmacia, puedes trabajar en un hospital, si haces el FIP. Luego también tienes muchas puertas a la industria, tanto como médica como por ejemplo en validación de aguas, de calidad de alimentos, cosas así. Vale. Bueno, ya sabéis, si queréis estudiar farmacia, salidas tendréis de sobra. Buenas, ahora estamos con los nutricionistas. Bueno, ¿cómo os llamáis? Yo soy Fran y yo Vale. ¿Por qué decidisteis estudiar nutrición? sinceramente porque no me llegó la nota para fisio, entonces como siempre me ha gustado el deporte y demás, pensé que también podía tener bastante relación y decidí meterme a esta. ¿Y tú? Pues yo tenía claro que quería tener una carrera de ciencias, en concreto de la salud, y sí que es verdad que al principio quería hacer enfermería, pero tampoco me dio la nota y creía que podía ser una buena opción. Sí. ¿Pero los sueños fallidos han ido bien o qué? Sí, nos reencontramos durante el camino. ¿Y tú? Yo ahora no me arrepiento, sí que es verdad que si volviera a nacer, igual andaba por farmacia o me metía a bombero o algo así. Bueno, bombero aún estás a tiempo. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia en la carrera? Al principio bastante pobre, la verdad, porque el primer año sobre todo parecía como un poco como tercero de bachiller, pero bueno, creo que es cosa de todas las carreras. Sí. Pero luego cuando he empezado a ver algunas asignaturas más específicas y tal de la materia, ha ido mejorando, aunque sí que es cierto que creo que necesita una seria actualización. Sí, creo que la compartirá mi opinión. ¿Sería actualización por qué? Porque pienso que deberían darse muchas materias nuevas y actualizadas y se da mucho temario que yo pienso que está desfasado y eso debería darse ¿Cuál ha sido tu experiencia? Pues muy parecida a la de Fran, la verdad, pero sí que es verdad que creo que hace falta actualizarse, sobre todo en lo que es la parte práctica de la carrera, porque como que estamos centrados en tener la parte y claro, somos nutricionistas y nos falta la parte esa clínica, digamos. Sí que la toca, pero Al final. Claro, yo creo que hay que tocarla con mucha más profundidad y lo que ha dicho Fran también de ensanchar lo que es el abanico de la carrera, que está como muy del bloque. Y creo que el tema de deportiva se puede hablar mucho mejor, el tema de la clínica, digestivo, se puede mejorar. ¿Querías estudiar como 7 u 8 años la carrera o algo? Porque ahí hay temas para hacer. ¿Algún mito así de la carrera que me queráis desmentir o verificar? Bueno, como yo entré a la carrera un poco a ciegas, la verdad, porque era mi primera opción, sí que es verdad que de rebote lo ves como que la gente era súper sana y la verdad que de hecho, o sea, tienes gente muy enfocada en todo súper bien, pero ¿sabes? O sea, ¿Verificas? Sí, es verdad. Yo también quería añadir, por ejemplo, que no sé si es un mito, pero sí que es cierto que cuando, por lo menos lo que sé que más gente, cuando entras en esta carrera, es como que empiezas a obsesionarte un poco con la comida sana, todo súper sano, demás, y luego acabas dándote cuenta de que no es tan así, que hay que buscar un poco el equilibrio entre comer bien y disfrutar y demás, y tampoco obsesionarte de esa forma. También es porque coincidió con la famosa etapa del Real Tour. Igual nos influenció un poco a irnos hacia allá, pero bueno, hemos vuelto al equilibrio y ya hemos vuelto. Vamos, que el equilibrio es lo mejor. Sí. Vale, y ahora para los futuros estudiantes, ¿qué recomendación les haríais de por qué estudiar nutrición?
Pues yo recomiendo estudiar nutrición sobre todo para ver si nos comienza a valorar un poco más en el sector y a ver si podemos introducirnos más en el sector hospitalario y a que no se nos trate tanto como ay, tú eres nutricionista, porque esa no es una dieta. La nutrición es un principio y a que se nos trate como los profesionales de la salud que somos. Y es básicamente eso. O sea, que no me haces una dieta, ¿no? ¿Y tú qué recomendación? Yo la recomendación que voy a dar es para la gente que tenga claro de qué usar. Y yo lo que les recomiendo es que se muevan desde el primer curso. Que no se esperen a hacer solo las asignaturas, a hacer varillas. En plan que se asocien a la asociación de estudiantes, al paladín, que vayan conociendo un proyecto y demás, porque eso luego cuando acabas te das cuenta que la gente que ha tenido experiencia está muchísimo más preparada que la gente que se ha dedicado solo a probar. Y ahí está. Vamos, que busquéis de todo dentro de la carrera y de todas las oportunidades que os puedan brindar. Y ya estaría. Hola, soy Juanjo Llobet, estudiante del doble grado de Farmacia y Nutrición Humana y Dietética. Y voy a contaros un poco el por qué he decidido estudiar esta titulación. Bien, yo desde siempre me ha gustado mucho la investigación y sobre todo a finales de la ESO y bachiller pues me empezó a llamar bastante la atención todo el tema de los medicamentos, vacunas. Es decir, que yo en un principio iba a elegir farmacia. Pero al darme cuenta de que existía un doble grado junto con nutrición, también con toda la importancia de una buena alimentación, de la dieta, en definitiva de lo que es la salud, pues eso pues me hizo decantarme por el doble grado. Este año he acabado segundo y si volviéramos 2 años atrás pues volvería a elegir farmacia y nutrición. Sí que es verdad que puede haber alguna asignatura que se haga más pesada por lo que sea, pero yo creo que es como lo que ocurre en cualquier carrera. Pero sí que es verdad que se adecua perfectamente a lo que yo tenía en mente cuando entré, entonces muy contento. Por otro lado, uno de los principales motivos por los que a lo mejor esta carrera te puede echar para atrás sería su duración. El doble grado de farmacia y nutrición son 6 años, al igual que medicina. Pero si nos paramos a pensar, son 2 carreras que están relacionadas directamente con la salud de las personas. Entonces yo no lo veo como ningún problema o ningún inconveniente. O sea, al contrario, estás estudiando y profundizando sobre aquello que más te gusta, ¿no? Así que yo, para todas aquellas personas que estén interesadas en este tipo de titulaciones, ya sea el doble grado o farmacia o nutrición por sí solas, yo las recomiendo sin ningún tipo de duda, ya sea por todo lo que he comentado, pero también por toda la diversidad de salidas que ofrece y luego también pues, por toda la gente que vais a conocer allí en la facultad, que es increíble. Vale, pues hoy las carreras que tenemos son como Villarriba y Villabajo y hoy estamos con Juan, CTA, Tecnología de los Alimentos. Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Guillem, Ciencias Gastronómicas. vale, me has dicho que aquí os metéis a puñaladas o... Sí, pero en plan de colegas. aplica esto, o sea, El problema es que ellos se quedan en una carrera y tenemos otra opinión. Vale, o sea, aplica mismos, no pasa nada. Vale, Juan, ¿por qué decidiste estudiar? No me llegó la nota de biología. Vale, y Guillem. Porque saqué muy buena nota en el selectivo y era la más bajita de todas. Vale, muy bien. ¿Cuál es vuestra experiencia ahora que habéis enterado? CTA. Bueno, pues yo he descubierto que es algo que es bastante interesante, que si os llama la atención la industria alimentaria la recomiendo. No os vais a sentir realizados, pero está bien. Vale. Pues yo esperaba que fuera una mierda y la verdad está muy interesante, me gusta mucho la verdad, es muy práctico también. No sé, me está gustando mucho la verdad. Vale, o sea, cumple tus expectativas de... Y las he superado, porque las tenía muy bajas, ¿sabes? Muy bien. Vale, ¿tenéis algún mito de la carrera que queráis contar, desmentir, confirmar? Que no somos nutrición, porque cuando entréis en la carrera la gente os lo va a decir todo el rato. Vale, y... Que no se cocina. En ciencias gastronómicas no se cocina. Muy bien. Muy poco. Vale, ¿y qué recomendación haríais a la gente que quiera estudiar CTA, gastronómicas? Parece el típico consejo de siempre, pero es que estudiéis y que habléis con los profesores de su despacho, eso siempre viene bien. Vale, ¿y por aquí? Que disfrutéis mucho la carrera porque esta carrera yo creo que es más para disfrutarla que para matarse a estudiar, que también hay que estudiar obviamente, pero que vamos,
Que disfrutéis la carrera si os metéis ahí. Ya sabéis, disfrutad la vida universitaria. Y nos vemos. Bueno, pues estamos aquí hoy con Víctor, ¿no? Sí, Víctor. Vale, Víctor, ¿qué estudias? Bueno, pues yo estudio física en la Universidad de Valencia. Bien. Vale. Víctor, ¿tú por qué decides estudiar física? Pues la verdad es que no es algo que uno decida. Yo simplemente un día descubrí la física, descubrí cómo funcionaba todo el tema de estudiar el universo, estudiar las partículas y simplemente dije, esto va conmigo. Genial. ¿Y cómo es tu experiencia ahora que has entrado con la carrera? Pues la verdad es que al principio un poco difícil porque es acostumbrarte a un ambiente nuevo, acostumbrarte a un nivel de profesionalidad, pero a la vez es muy, por así decirlo, trascendental, porque es algo abstracto y que a la vez me gusta mucho. Entonces siempre había ese feeling de quiero ir a clase, quiero aprender, quiero maravillarme con esto. Sí. Entonces por esa parte bastante bien. Genial. ¿Tienes algún mito así de la carrera que quieras confirmar o desmentir? ¿Algún mito? Pues... hay gente que dice que muchos físicos son frikis y todo esto por culpa de Big Bang Theory. No lo sabe. Quiero confirmarlo, lo confirmo. Somos todos muy frikis. Nah, pero en el fondo somos buena gente. Y luego, para acabar, ¿qué recomendación harías a los futuros estudiantes? A la gente que quiere entrar a física. Pues una recomendación que daría es que no te dé miedo. La carrera de física es una carrera que da mucho miedo porque tiene un muy alto nivel de exigencia. Es muy complicada y puedes liarte un montón. Además de que si tienes que compaginarlo con otras cosas o tienes tus problemas personales, Sí. puede dificultarse mucho. Pero cada persona es diferente, cada quien tiene sus tiempos, cada quien tiene sus maneras. Entonces, si quieres estudiar física, pero te da miedo, adelante, estudia física. ¿Qué curso estabas? Perdona que no te lo he preguntado. Estoy en primero de carrera. Estoy yo en segundo y me ha convencido. Venga, corta. Hola, soc Tania Puchol, estudiant d'òptica i optometria, i vaig decidir estudiar la carrera perquè volia estudiar una ciència de la salut i com que la nota no m'ha donat per a estudiar infermeria, vaig decidir també posar òptica i optometria i d'esta manera també poder estar en contacte amb la gent i poder-los ajudar. La meva experiència ha sigut molt bona, ja que al principi, al no tindre les bases de física, tenia com les expectatives molt baixes, però sí que és veritat que al llarg dels cursos m'he donat compte que ha sigut molt fàcil aprendre i els professors t'ho posen molt fàcil i sempre estan a la teva disposició. La carrera d'òptica i optometria no és només posar ulleres, sinó és també saber com funciona l'ull, com incideix la llum tant en els instruments utilitzats com en aquest òrgan i sobretot també conèixer l'origen i les causes de les patologies per tal de previndre-les. La meva recomanació per als futurs estudiants és que aprofiten molt les pràctiques, ja que és on més s'aprèn i és on pots veure també la teua evolució en l'aprenentatge de les asignatures y en sí de la profesión. Vale, pues estamos aquí en el edificio de investigación. ¿Con quién estamos? Alejandro. Hola Alejandro. Vale. ¿De qué carrera eres? Yo de química. ¿Y en qué curso estás? Pues ya lo he acabado, yo estoy haciendo un doctorado. Tú estás haciendo doctorado, o sea, full. Vale, te pregunto Alejandro, ¿por qué decidiste estudiar química? Pues cuando acabé el selectivo, pues me hacen elegir y yo dije, pues la asignatura que mejor se me da bien las ciencias. Sí. No tenía pensado en qué quería trabajar, pero dije, pues si esto se me da bien, encontraría algo que se acomode a mis Vale, gustos. o sea, también tengo la idea. Vale, y tu experiencia y sobre todo con el doctorado, ¿qué tal? Así resumido. Bueno, la experiencia en el grado, bien. En el grado, pues al final estudias lo que te gusta y hay cosas que más, cosas que menos. Y el doctorado ya es un nivel más de estudio, te exigen mucho y pues depende de cada persona. En mi caso se me está haciendo un poco largo, pero bueno, con ganas de acabar. Pero poco a poco. Sí, poco a poco. Bueno, de acuerdo. ¿Tienes algún mito de la carrera así de los químicos que digan de vosotros, que quieras desmentir, que quieras dar la razón? Bueno, el mito clásico sería de que estamos un poco locos, ¿no? El científico loco que está en el laboratorio. En mi caso sí que me he encontrado con gente
que le afecta un poco. Sí, no, chalaos hay en todos lados. Pero bueno, que en mi caso tampoco creo que esté muy bien. ¿Y harías alguna recomendación particular a los estudiantes? A los que van ahora a entrar en Sí. la carrera, pues que se lo tomen con filosofía y con tranquilidad, que no es para tanto la carrera, y si el primer año no les gusta, pues tampoco es no pasa nada, no es un drama, que se cambien de carrera o que busquen algo que les gusta hacer más. Totalmente, pues muchas gracias, Alejandro. A ti. Hola, soy Laura y recientemente he terminado el segundo curso del doble grado en Física y Química por la Universidad de Valencia. Yo primeramente decidí estudiar Química, hasta que llegado segundo de bachillerato encontré mi amor por la física. Así que en el momento de realizar la inscripción decidí estudiar el doble grado porque así no tendría que abandonar la química. En estos 2 años, en las asignaturas de física, he descubierto cómo resolver ejercicios y afrontar problemas de diferentes maneras. Y en las clases de química he aprendido sobre qué están hechas las cosas y cómo tratarlas. Cuando les dije a mis amigos que quería estudiar el doble grado, muchos me decían que no era una buena idea, porque me quedaría a la mitad de las 2 carreras. Pero yo en ningún momento he tenido esa sensación, porque sé que cursamos la gran mayoría de las asignaturas de las 2 carreras y las asignaturas que no llegamos a estudiar sé que es porque su contenido está incluido en el temario de otras asignaturas que sí que cursamos. Mi consejo para futuros estudiantes es que prueben con el doble grado. Es cierto que ambas titulaciones son difíciles y el doble grado, por tener una mayor carga de trabajo, lo va a ser un poco más, así que deben estar preparados para trabajar duro. Aún así, mi consejo para ellos es que lo intenten, porque así nunca se van a quedar con la duda de cómo hubiese sido estudiar la otra carrera, porque estoy segura de que estudiando el doble grado van a saber cómo es la experiencia de estudiar tanto física como química. Vale, estamos en la Facultad de Matemáticas con Andrés. Hola, Andrés. ¿Estás en qué curso? En cuarto. En cuarto. Vale, y te quería preguntar, ¿por qué decides estudiar tu matemáticas? A mí siempre me han gustado las matemáticas y lo vi como una oportunidad muy buena de seguir profundizando en ese. Muy bien. Y ahora que has hecho ya casi toda la carrera, prácticamente toda, ¿cómo es tu experiencia? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Pues muy buena. Al final es como todo, siempre hay unas partes malas, pero en general positivas. Genial. ¿Tienes algún mito así de la carrera que quieras desmentir, que quieras confirmar? Un poco confirmar que los matemáticos al final hay cosas que son un poco, por así decirlo, sí. Pero al final es un poco gracioso. Vale. ¿Y harías alguna recomendación así para los estudiantes, para la gente que se quiera meter a mates? A ver, suena un poco como que asusta, pero si les hace ilusión que lo prueben, porque no se pierde nada y luego ya pueden ver si les gusta. Genial, pues muchas gracias, Andrés. Buenas, yo soy Pedro Mateo y estoy haciendo el doble grado de Física y Matemáticas. Me metí al doble grado porque en bachillerato me gustaba bastante la física y cuando me llegó la nota de selectividad me daba para meterme al doble grado. Entonces, como también me gustaba la matemática, dije, pues pruebo y si no, siempre puedo meterme a física porque al ser el doble grado te lo convalidan. Y la verdad que muy bien, o sea, ha sido un año maravilloso, hay que trabajar duro porque al final hay mucha carga de trabajo, pero hay mucho compañerismo en lo que es todos los cursos de la carrera. Los de segundo nos ayudan un montón, entre nosotros los de primero también, y la verdad que se hace bastante llevadero. Está el mito de que es una carrera súper difícil por la nota de corte tan alta que tiene y todo el rollo, pero al final si has llegado a entrar es porque eres alguien que tiene la capacidad de sacarlo adelante y tiene constancia a la hora de estudiar. Entonces, por mucho que te lo pinten muy difícil, al final se saca y todo sale. Un consejo es que no te desmotives, que al principio llegas y es muy diferente a lo que antes en bachillerato es, sobre todo la parte de matemáticas es totalmente diferente. Son los mismos conceptos, pero se ven muy diferentes, solo puedo decir esa palabra, pero que al final, conforme va pasando el año, lo vas entendiendo todo y todo sale, todo lo ves más claro y al final lo sacas todo adelante, aunque al principio pareciese que no vas a sacar nada. Y también un consejo es que si tienes dudas, si te da la nota, que te metas, porque si no te gusta una, te puedes meter a la otra. Y si no, siempre puedes quedarte y que te gusten las dos, como me ha pasado a mí. Buenos días, estamos aquí con Guille y Michelle.
Vale, ¿qué estudiáis y en qué curso estáis? Biología y yo estoy entre primero y segundo. Igual, yo también. ¿Por qué decidisteis estudiar esta carrera? Yo decidí estudiarla porque me gustaban los animales y no es una buena opción, o sea, no os recomiendo estudiarla si os gustan los animales. Vale, a ver, pues a mí al contrario me gusta más la parte de laboratorio, pero creo que, o sea, el primer curso también es bastante general y se usan los animales. En primero no, pero en segundo y en tercero seguro que tenéis asignaturas que sí que os pueden llenar más, ¿sabes? La evolución de la carrera. Exacto, al final, lo que pasa es que como todas las carreras siempre primero pues ¿Cuál es vuestra experiencia, más o menos, sobre lo que lleváis ya hecho? pues, a ver, mi experiencia yo creo que es buena. O sea, sí que es cierto lo que estoy diciendo que es muy general, pero cuando vas pasando los cursos, yo creo que siempre hay algo que más te motiva y que te gusta. A ver, mi experiencia es bastante regulera, pero porque me he planificado muy mal para los exámenes y lo he hecho todo bastante mal. La carrera está chula, o sea, se aprende muchas cosas, pero es un bombardeo de información constante y es difícil llevarlo, ¿no? Estudio y planificación, sobre todo organizaros, chicos. ¿Algún mito así de la carrera que queráis verificar o desmentir? O el otro. Vale, pues que dicen que no hay trabajo, pero los profesores aquí nos dicen que sí y que lo vamos a encontrar fácil. Eso es lo que nos dicen aquí. Ya veremos. No, ya la realidad es otra. De aquí a 2 o 3 años que volvemos a preguntar, ¿no? Vale, ¿qué recomendaríais a esa gente que está como empezando? Decidiéndose a si quiere entrar a biología o no. Vale, pues yo les diría que si les gusta, que adelante, que lo hagan, que tienen que tener las cosas más o menos claras y que si al principio no se sienten a gusto, que tampoco se tienen que desmotivar, porque siempre hay otras opciones. Pero básicamente es lo que hemos dicho, la organización y saber qué es lo que te gusta y ya está. ¿Algo que añadir? Que hay que llevarlo todo más o menos al mes, ¿vale? O sea, no lo Todo el dejes todo día, para el final. todo el día, chicos. Y claro, y si no te gusta la bioquímica y las reacciones pequeñitas o laboratorio, no te metas. Aunque dentro de 3 años creo que van a cambiar la carrera y la van a hacer distinta. Y ahí no sé cómo está. Ahí ya nos pecaba un poco lejos. Es lo mejor que nos podían decir. O sea que están bastante a gusto. Ya veremos igual en las carreras. Ya veremos. Hola, soc Borja, estudiant de Biologia a la Universitat de València i vaig decidir estudiar aquest grau perquè no sabia què estudiar quan vaig acabar el batxillerat i com que sempre he sigut una persona molt curiosa i vaig veure que la biologia m'oferia un camp d'estudi molt gran i així com també unes eixides laborals molt variades, doncs vaig decidir entrar, que és una carrera molt dura perquè té una carrera conceptual molt forta i a més molt variada. Pensa que estudiem tota la vida i per tant estudies coses molt diverses i dispars, però sí que és veritat que el sofriment tant personal com acadèmic et compensa perquè quan eixes fora de classe comences a entendre com funciona tot el que t'envolta, com funciones tu i això la veritat que és molt satisfactori. Que els biòlegs no som les persones que solament abracem arbres i estudiem animalets i plantetes, sinó que també estudiem tot allò més del món molecular. Et dona un coneixement com transversal de tot el que és la vida i també de tot el que afecta a la vida. Estudie allò que realment vol, que no es fixe en les eixides laborals, sinó que elegisca les coses d'acord allò que realment li omplisca. Hola, buenas, soy Tomás Montañés y estudio Ciencias Ambientales en la Universidad de Valencia. Al principio yo pensaba que lo que me gustaría hacer sería biología, por lo que un día decidí ir a una de las charlas que ofrece la universidad sobre sus grados. Fue allí cuando descubrí esta asignatura, este grado de Ciencias Ambientales, y me di cuenta de que era lo que yo realmente estaba buscando. Esta es una carrera que exige tener la mente bastante abierta, ya que trata muchas asignaturas diferentes, como pueden ser Derecho, Economía, Geología, Geografía, Edafología, etc., que pese a que parezca que no tienen ninguna relación, al final te das cuenta de que sí que la tienen y que son necesarias para preservar el medio ambiente. Hay que decir que esta no se trata de una biología fácil, ni mucho menos, sino que es una carrera que puede estar, aunque sí que puede estar relacionada con la biología en un principio, o tener algunos conceptos relacionados, al final te das cuenta que no tiene nada que ver y que tampoco es fácil. Así que a los futuros estudiantes yo les recomendaría que entren con la mente bastante abierta y nada, animarlos a que si lo que les gusta de verdad es el medio ambiente y preservarlo, pues esta es la carrera que deberían hacer. Y además decir que pese a que hay bastante gente, es una carrera en la que
existe bastante compañerismo y que no existe esa competitividad que al final acaba por agobiarte, lo cual yo creo que es bastante positivo a la hora de estudiar una carrera que te gusta. Vale, pues estamos aquí en el aulario. ¿Con quién estamos? Con Noelia. Hola Noelia, ¿qué carrera estudias y en qué curso estás? Bioquímica y Ciencias Biomédicas y estoy en segundo. Vale, y te quería preguntar, Noelia, ¿por qué decides tú en su momento estudiar Bioquímica y Ciencias Biomédicas? Porque estaba dudando entre bioquímica y medicina, pero con todo esto de la pandemia me planteé, ¿qué prefiero, estar actuando o estar investigando la razón? Y pues, a mí me interesa, bueno, a mí me llama mucho la atención estar investigando la razón y decidí meterme. Genial. ¿Y cuál ha sido tu experiencia ahora que ya estás dentro? Pues la verdad es que es una carrera muy dura, ya lo sabía antes de entrar, pero ahora que estoy dentro es dura, bonita, pero dura. ¿Tienes algún mito así en la carrera? Que yo conozca, no, la verdad, además es una carrera muy desconocida, entonces no suele generar mitos que yo sepa. Sí, las bios. ¿Y qué recomendación harías a la gente que esté pensando en estudiarla? Que se prepare, en plan, que... Empezando porque esta carrera te quita mucho la vida universitaria, que es a la que, entre comillas, todo el mundo venimos a la universidad. Pero es bonita, pero es muy, muy dura, lo he dicho antes. Que se preparen porque hay que estudiar. Bueno, pues muchas gracias, Noelia. ¿Y vosotros ya tenéis material? Hola, soy Jorge Moya, estudiante de Biotecnología en la UV, y estoy aquí para contaros mi experiencia sobre la carrera. Yo primeramente elegí esta carrera porque me gustaba la parte de investigación y biología de segundo de bachiller. Todas las otras asignaturas pues no me llenaban mucho, pero biología me gustaba, entonces digo, pues vamos a hacer biotecnología porque tiene un abanico bastante amplio de posibilidades en el ámbito laboral. Mi experiencia sobre la carrera en estos 2 años ha sido bastante buena, porque aunque se tiene que estudiar mucho y llevarlo al día, he podido disfrutar de la vida universitaria de Valencia y salir bastante. Y las asignaturas me gustaban porque das mucha variedad de cosas como microbiología, biología animal, botánica, das muchas cosas, entonces está bastante bien. Y los profesores son todos muy majos y te ayudan con cualquier cosa, están ahí para lo que sea, entonces yo he estado bastante bien. Un mito, mucha gente se cree que solo estudiamos o procesos alimenticios o solo estudiamos plantas, al contrario, estudiamos un poco de todo para tener una base sólida para el futuro y así tener un amplio espectro de conocimientos. Y finalmente un consejo es que lo llevéis todo el día, que si os gusta la carrera, aunque os den palos, no os la dejéis, continuad si os gusta de verdad, porque aunque tardéis 5 años, está muy bien cuando acabas y dices, bien, no hay prisa para salir al mundo laboral, porque está un poco negro, también es verdad, pero sobre todo priorizad vuestra salud mental y disfrutad y salir de fiesta, aunque también se tiene que estudiar un poco. Adiós. Vale, pues ahora estamos en un pasillo de la EPSE con Sergio. Alicia. Sergio y Alicia, ¿qué estudiáis y en qué curso estáis? Ingeniería Electrónica de Telecomunicaciones. Uy, qué largo. Igual, y estamos en tercero. Estáis los dos en tercero. Vale, Sergio y Alicia, ¿por qué decidís estudiar Ingeniería Electrónica de Telecomunicaciones? Pues yo decidí estudiar esta carrera porque creo que tiene mucha importancia y va a tener mucha salida laboral a la hora del futuro. Claro. ¿Y tú, Alicia? Espérate un momento. Eso es que no se fía de ti, ¿eh? Que yo eso no me lo he preparado. Vale, pero ¿por qué? O sea, ¿qué dirías? Ah, vale, pues decidí estudiar esta carrera porque tenía muchas salidas y aparte pues también mi padre es ingeniero y me podía ayudar bastante. Claro. Vale, y ahora que estáis en tercero, ¿cuál es vuestra experiencia? Pues ya que es una experiencia un poco dura, porque no pensaba que había que estudiar tanto, pero bueno, con un poco de esfuerzo se puede sacar. Vale, ¿y tú? También, la verdad que mucho más difícil de lo que esperaba, pero bueno, poco a poco se va sacando. Hay que echarle codos. Vale, ¿tenéis algún mito de la carrera que se os ocurra, que queráis contar? Podríamos decir lo de que se acaban 4 años, eso no es verdad, se tarda un poco más. No se acaban 4 años, se tardan más.
Y tampoco que estudias lo que te gusta. O sea, eso es mentira, porque hay muchas asignaturas que tampoco te gustan. Pero bueno, al final tienes que mirar para adelante y ver si las salidas son las que te gustan, aunque el camino no te gusta. Vale, al final es un esfuerzo que hay que hacer. ¿Y qué recomendación haríais a la gente que está pensando meterse a Teleco? Pues que estudien desde el primer día, que eso es muy importante. Y mucha paciencia, que al principio se te viene todo encima y no sabes por dónde pillar las cosas, pero bueno, poco a poco, aunque se suspendan muchas, lo vas sacando. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, estamos aquí en la biblioteca de la Elche. Estoy interrumpiendo ahora tu estudio. No. Estamos aquí con... Daniel. Vale, ¿y qué estudias? Ingeniería informática. Muy bien, ¿por qué decidiste estudiar esta carrera? Pues la verdad que me gustaban los ordenadores y tal, pero no... Acabé aquí, no tenía una idea clara de una carrera y acabé aquí por decidir algo. O sea, un poco así... No fue una cosa que tuviera desde pequeño. Entonces, la experiencia así, sin querer realmente al 100% hacer esta carrera, ¿qué tal? Bien, la verdad que es una carrera bastante complicada para una persona que no está muy metida en el tema, que no interesa mucho, pero sí que me ha despertado algún interés y algunas cosas sí que me han gustado, pero no todo. Pero sí que es muy cargada de cosas. Si no te apasiona, a lo mejor no es lo tuyo. ¿Algún mito así de la carrera que quieras verificar o desmentir? Quiero verificar, pero que está mal dicho, es el típico mito de la impresora, como lo llamo yo, que es que siempre el informático le piden arreglar la impresora cuando en la carrera no hay asignatura de impresora. El mito de la impresora de Freud. Básicamente, ¿qué recomendación darías a esas personas que están así como indecisas de decidir si entrar o no? Pues que busquen información sobre cómo es la carrera, porque yo tengo una imagen antes y luego es otra. Y eso depende mucho de tus gustos y que pienses seriamente que si te gusta. Porque yo no lo tenía muy claro y bueno, estoy un poco ahí que no sé si acaba de gustarme o no, pero mejor que lo tengas claro antes de entrar que luego estar 5 años o 6 en la carrera, o sea que... Verdad, si vas a hacer una ingeniería. Sí. Bueno, pues eso chicos, buscad información y mirad nuestros otros vídeos que os damos información de otras carreras. Vale, estamos en la ETSE y vamos a tratar la carrera de Ciencia de Datos, si no me equivoco, ¿no? Sí. ¿Estamos con quién estamos? Yo soy Bosco. ¿Qué tal, Bosco? Marta. Y Marta, Bosco y Marta. Vale, ¿por qué decidís estudiar Ciencia de Datos? Yo, en mi lugar era más por la salida que podía tener. Además, yo en bachiller siempre sacaba buenas notas en matemáticas, me interesaba algo la informática, entonces me pareció bastante interesante. Claro. ¿Y tú, Marta? Yo no quería hacer algo de ciencias, pero nada que tuviera física, porque era una negada absoluta. Y pues la informática y tal también me gustaba, y mates, y pues eso, la busqué y decidí. Vale. ¿Y cuál ha sido vuestra experiencia ahora que ya estáis? Por cierto, ¿en qué curso estáis? Segundo los dos. Segundo los dos. ¿Y cuál es vuestra experiencia? Pues de momento, bien, a ver, hay que estudiar, hay que tener en cuenta todo bien, hay que checar todo desde el primer día, pero no es muy complicado al final, es entender algunas cosas y no es nada teórico, es mucho más práctico. Sí, a ver, es una carrera que o te gusta o no te gusta. O sea, si no te gusta, si no es tu rollo, la odias y vas prácticamente. Pero si te gusta, por ejemplo, en mi caso, Bien. ¿Tenéis algún mito de la carrera que queráis contar y que queráis desmentir o confirmar? Sí, hay mucha gente entra pensando que la programación es lo más importante y lo más difícil. Y realmente muchas veces la mayor asignatura no tiene que ser un más de la programación. Con saber entender los conceptos básicos puedes llevar bien la asignatura. Que no se preocupe la gente que aquí no hay que programar y ser un ordenador, sino hay que entenderlo un poco y por aquí. sí, yo, o sea, entré a la carrera que no sabía ni descargarme un programa y luego es eso, sí que hay que ir currando porque programar es una parte importante, o sea, no es esencial, pero es una parte muy importante y sobre todo a futuro que te va a servir mucho. Entonces yo sí que, o sea, no es muy difícil programar, pero yo recomiendo que la gente aprenda. Vale, o sea, que eso ya lo comentarías tú como recomendación a la gente, sí. que se espabile un poco en programación, porque luego aquí si no vienes con la cara afeitada, con la cara destapada. Sí. Vale.
Vale, ¿y por aquí alguna recomendación más? No, realmente eso sí, yo sí que recomiendo a todos los que hayan hecho la PAU, que vengan de un módulo o lo que sea, que sí que se animen, porque no es difícil y tienen muy buena salida. Sí. Y al final estamos nosotros aquí para ayudarles si necesitan lo que sea, y también pues, estarán aquí. Muy bien, solidaridad entre alumnos y compañeros. Buenas, estamos aquí en la ETSE, estamos con Ana y... ¿Cómo? Perfecto. ¿Qué estudiáis los dos? Ingeniería multimedia. ¿Y en qué curso estáis? Bueno, ¿por qué decidisteis estudiar? Bueno, porque me gusta mucho el mundillo de los y me atraía todo relacionado. ¿Y tú, Ana? Yo también me decanté por esta carrera, ya que también me gusta mucho la informática, pero esta carrera para mí tenía un plus, ya que también tenía parte ¿Y cómo es vuestra experiencia de momento, de lo que lleváis? de momento buena, un poco dura a veces, pero buena. Bueno, dicen todo lo mismo, la verdad. ¿Tú qué opinas? Pues estoy remontado bastante. Sí, bajar y subir. Una montaña rusa de emociones. Y así, ¿qué recomendación haríais a esos que están como dudando de si hacerla o no? Pues que para mí sí que es una buena carrera y una buena decisión, y me alegro mucho de haber escogido esta carrera y que estudien, porque quieras que no, aunque a veces te desmotives, al final vale la pena. Que tienes que aportar más. Que se preparen con las asignaturas de programación. Programad mucho en C y miraros muchos vídeos de YouTube, funciona de verdad. Buenas, estamos en el laboratorio de Ingeniería Química y tenemos con nosotros a... Vale, que estudias, supongo que Ingeniería Química, ¿no? Sí. Vale. ¿Y por qué decidisteis estudiar esta carrera? Bueno, decidí estudiarla principalmente porque tenía muchas salidas y resulta que una ingeniería es mucho más completa que otra carrera como más específica, tipo química o física o lo que sea. Entonces pues decidí estudiar ingeniería por eso, Por abarcar a más cosas, Exacto. básicamente. Sí. Vale, ¿y cuál es tu experiencia de momento? Porque nos has dicho que estás en tercer, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, pues la carrera es muy dura, hay que estudiar mucho y bueno, primero se pasa bien, segundo la verdad es que me centré bastante y súper bien, lo entendía todo y tercero y tercero es un curso pues bastante complicado porque hay muchísimas asignaturas, ya pasas de tener 10 asignaturas a 12, los laboratorios cada vez hay más clases por las tardes, cada vez hay más exigencias, pasas de no hacer nada como en programación a hacer Excel, hacer muchos Words, etcétera. Sí, como muchas cosas que tienes que abarcar de todas las asignaturas, muchísimos proyectos, básicamente. Sí. ¿Y algún mito así de la carrera que quieras tanto verificar como desmentir? Bueno, pues sí, es verdad lo que dicen, es una carrera muy dura, hay que estudiar muchísimo, hay que centrarse muchísimo en la carrera porque si te centras en otras cosas, pues te puedes perder muy fácilmente porque es una carrera bastante abstracta, hay asignaturas que parten de una base matemática, bueno, casi todas las asignaturas parten de una base matemática que no das en segundo bachiller ni en primero, sino que no lo has dado en la vida y pues tienes que aprender todos esos conceptos en muy poco tiempo y con muchos temas y muchos problemas y eso. Mucho temario, vaya. Sí. ¿Y qué recomendación harías a las personas que están así como dudando de si hacerla o no? Bueno, pues lo primero es que vayas descartando lo que si te merece la pena el sacrificio o no, y vayas descartando pues eso, las carreras que pienses que no te ves capacitado para hacer porque a lo mejor te aburren o no te llama la atención. Entonces esta carrera no es que llame la atención, sino que dices, bueno, voy a hacer una ingeniería para complicarme la vida, ¿no? Un poco. Es verdad, es verdad. Entonces pues eso, que tengan claro que es una carrera muy difícil, muy dura, y que si no estás capacitado para estudiar 5 horas todos los días mínimo, pues no te la vas a poder sacar. Y una recomendación principal que haría cuando te metas en esta carrera es que si no entiendes algo, por favor, que vayáis a tutorías, que preguntéis muchísimo a los profesores, porque
de verdad que hay que dar mucho la lata para que te ayuden y para que te expliquen las cosas y lo entiendas todo perfectamente, porque si no lo entiendes, hasta Más luego. resuelto. Y esfuerzo y mucha dedicación y constancia, la verdad. Así que eso es lo que os depara Ingeniería Química. Prepararos. Vale, pues estamos aquí desde los estudios centrales de la cafetería de la ETSE con Ingeniería Química y hoy tenemos a... Y yo, Sergi. A África y Sergi. A ver, ¿por qué decidisteis estudiar Ingeniería Química? Pues jo perquè, bueno, jo vaig fer el batxillerat tècnic i dins d'ell, pues, la medicina és el que a mi més m'agradava la enginyeria i al final vaig triar enginyeria química perquè en quant a així de ser podia més mitjanament divertit, també se podia anar a l'agroecològic. Sí. ¿Y tú? Yo al principio no tenía pensado estudiar ingeniería, más porque yo no me veía como ingeniero químico al principio. Pero a medida que iba pasando bachillerato y a hacer las pruebas PAU, dije, ¿por qué no? Y al final entré en ingeniería química y más o menos sí. Vale, y os animasteis. ¿Ahora qué curso estáis? Jo estic en segon. ¿Segon y? Segundo. Vale, estáis nuevos. Y ahora que estáis dentro y habéis pasado pues, la mitad de la carrera, ¿cuál es vuestra experiencia? A veure, positiva i negativa. Hi ha parts que són superbé, o sigui, hi ha professors que són increïbles, després hi ha professors que són horrorosos, hi ha matèries que són superbé, després hi ha assignatures que dius, me vull morir, és un poc de tot. Sí. I a mi, sincerament, m'agrada. Vale. ¿Y tú, Sergi? Yo igual, yo la verdad que con la experiencia que he ido cursando me ha ido gustando cada vez más. Yo tenía un poco de miedo porque, claro, había conociendo que realmente digo, no voy a ser capaz, pero a medida que iba pasando el curso te digo, pues sí que me iba gustando, tanto la cercanía con los profesores y todo, me ha gustado mucho. Vale. Y luego, como ingenieros químicos, ¿tenéis algún mito que queráis contar y desmitificar o afirmarlo? A veure, jo crec que el mite més famós que hi ha en enginyeria química és com... Això és química, no? Perquè jo potser dic a mi abuelo, sí, estudio ingeniería química, bueno, química no sé qué, no, química no, o sea, yo de química no tinc ni puta idea. O sea, jo en química sé lo super bàsic, o sea, molt bàsic, i al final, per exemple, a mi ni siquiera m'agrada la química, m'agrada la física, m'agrada les matemàtiques. Si agarres esta carrera, ha d'agradar-te física i matemàtiques, i química com molt complementari. Yo dos mates. Yo creo que mates mites porque molta gent diu això és més difícil que química, però és una cosa contrària. En química és més centrat molt més a lo molecular y así en un procés més industrial, que es totalmente diferente. Claro. Y ya para acabar, ¿qué recomendación haríais a la gente que está pensando en meterse en ingeniería química? Hòstia, a veure, que si li agrada que ho faci. Que si no, que salgan corriendo. Que se convenzca y si no, pues siempre la oportunidad de cambiarse de carrera, de deixar-se-la, clavar-se en un mòdul, fer lo que vulgui. Però que si li agrada i que li interessa un poc, que entre. Sobretot també per provar l'experiència i perquè va patir. O sea, aquesta persona va a patir com un desgraciat, però se ho passarà bé. Yo lo que sí tendría un mensaje es, como todas las carreras, aquí hay que esforzarse siempre sin parar. Aneu a clase. A clase, por favor, ir a clase, porque si no, si no, nada. Y lo que diría es el trabajo duro sobre todo, mucho trabajo duro en casa, no solamente en la universidad, sino en casa también. Hay que tener unos sacrificios, como todo en verdad, pero al final el resultado, al final tendrás un beneficio. Vale, África y Sergi, muchas gracias por vuestra opinión y nada. Hola, soy Juan Carlos Santamaría, estudio Ingeniería Telemática. Opté a esta ingeniería ya que vengo de un ciclo medio y superior relacionado en informática. Mi principal idea era empezar a hacer ingeniería informática, pero como la nota de corte era bastante elevada a mi nota que tenía, me hablaron de ingeniería telemática, ya que la nota de corte es mucho más baja. Lo bueno de esta carrera es que tocas varias partes tanto de la ingeniería informática como de la de telecomunicaciones. Al hablarme de esta, pues opté a ver si me podían coger y me cogieron. Durante la carrera, pues diríamos que la parte a lo mejor
viniendo yo de un ciclo superior y medio, es que la parte tanto física como matemáticas o temas de cálculo, pues a mí me han costado más, pero he tenido la ventaja de venir de estos ciclos, de que me han convalidado asignaturas, con lo que he podido tener más tiempo a la hora de dedicarle más horas a estas asignaturas y poder sacarlas. Yo me he dado cuenta que me ha gustado tanto la parte de programación, tanto de seguridad, y también he aprendido cosas de señales que pensaba que me iba a costar mucho, pero al final te enseñas bastante en esta carrera de la parte tanto ingeniería informática como de telecomunicaciones. Entonces esta carrera está muy bien orientada a tener una sabiduría global, de ser muy polivalente en los dos ámbitos y poder saber qué es lo que realmente te gusta. Y luego cuando termines el grado, pues puedes tener la opción de hacer un máster sabiendo ya tú qué es lo que te gusta. Y también el tema laboral, saber dónde escoger, si irte al ámbito de programar, al ámbito de seguridad, al ámbito de administración de redes, cualquier cosa. Entonces, básicamente la carrera es eso, en plan, tendrás asignaturas muy similares a ingeniería informática y también te clavarán algunas cosas de telecomunicaciones que pueden ser señales y redes. Así que la gente que venga de un superior los animo a que hagan una carrera, ya que vas a tener una titulación mucho más, en plan, más prestigiosa que a lo mejor un ciclo superior, y que te van a convalidar asignaturas que te va a dar más tiempo a dedicarle a estas asignaturas que pueden costarte más, como puede ser física, matemáticas o cosas más técnicas o complejas. Y eso es todo. Venga, adiós. Hola, aquí vuestra entrevistadora de confianza. Bueno, yo soy Carla y estudio Ingeniería Telemática, y como en los diferentes vídeos que hemos hecho de las distintas carreras, os voy a presentar mi carrera, que es Ingeniería Telemática. En general, ¿por qué decidí meterme en esta carrera? No me llegó la nota. Yo quería hacer info y vi que era como una mezcla entre info y teleco, y dije, pues ¿por qué no? Entonces, si estás ahí dudando entre hacer informática o teleco, pues why not las dos juntas. Está bien, es de composición y al final me acaba gustando más la parte de teleco que incluso la propia de informática. Pero bueno, para gustos colores, y hay otros compis de la carrera que ha sido al revés. Luego, mi experiencia. A ver, realmente es una carrera dura. Tienes que estudiar, tienes que dedicarle tiempo y, como en todas, realmente, ya no sea ingeniería, sino todas las carreras, tienes que dedicarle tiempo. Tienes que dedicarle tiempo, estudiar, si puede ser día a día, obviamente lo de llevarlo al día, y ya estaría. Y algún mito de la carrera, yo creo que realmente, como es bastante nueva, mitos como tal, te diría que no hay. Ahora a lo mejor me sacáis algunos por comentarios. Luego, ¿qué os recomendaría a vosotros? Aparte de estudiar, aparte de llevarlo al día, si realmente os gusta, entrad. O sea, vale la pena. Porque todo el esfuerzo al final, luego en cuarto haces prácticas, vas mirando, tal, y a lo mejor te gusta más de lo que esperabas. Y primero siempre es un poco así experimental porque es muy básico, es como tercer de bachiller, pero realmente conforme vas subiendo pues va especializándose. Entonces, de lujo. Y eso es todo. Espero que os haya servido. ¡Chao! Buenos días, estamos aquí de nuevo con otro docente. Buenos días. Buenos días. ¿Y qué profesora eres, docente? Soy profesora de la carrera del grado de óptica y optometría de la Universidad de Valencia. ¿Y más o menos de qué trataría esta carrera, así para que los alumnos lo sepan? Pues esta carrera trata tanto de la parte óptica como su nombre indica, entonces estudiamos todo lo que son las propiedades características de la luz, y también la parte de optometría, que es cómo interaccionaría esa luz con el ojo, y ya la parte más de cómo ve, o sea, cómo ve el cerebro, y pues todas las anomalías que pueden ocurrir tanto en el ojo como en el sistema visual. ¿Por qué recomendarías esta carrera a los alumnos que están así indecisos? Pues es una carrera muy multidisciplinar,
porque abarca tanto parte de física como parte de medicina. Y bueno, luego las múltiples salidas que puedes tener con esta carrera creo que son muy interesantes. ¿A salidas te refieres solo a óptica o también hay otras ramas así que pueden ser interesantes? Pues en eso me gustaría identificar algo que sí que se nombra mucho, y es que la carrera de óptica y optometría, pues la única salida que tiene es la de trabajar en un establecimiento de una óptica. Y sí que me gustaría que esto se desmitificara, porque tanto el óptico-optometrista, dada su multidisciplinaridad en los estudios, pues puedes trabajar tanto en una fábrica de lentes, como en una fábrica donde hagan instrumentos ópticos, como en investigación, docencia, puedes trabajar en un hospital colaborando con oftalmólogos, es decir, que tenemos un gran abanico de trabajo posible. Madre mía, entonces, realmente si estudiáis óptica podéis abarcar todo. Ya sabéis, planteároslo. Buenos días, ahora estamos con un docente. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Me llamo José Manuel, soy profesor contratado doctor en el Departamento de Biología Celular y doy clases sobre todo en el grado de Bioquímica y Ciencias Biomédicas, alguna asignatura en biotecnología y alguna en biología también. Perfecto. ¿Qué nos podrías explicar así más o menos sobre todas las ramas que tiene la biología? Bueno, pues a ver, el grado que más conozco es Bioquímica y Ciencias Biomédicas y es un grado muy enfocado a trabajar lo que en conjunto llamamos las biociencias moleculares. Es un grado muy enfocado a la investigación, tanto en el ámbito público como en el privado. La gente que se gradúa puede dedicarse a hacer ciencia, digamos, carrera investigadora en el ámbito público, pero también puede acabar en una empresa de biotecnología sin ningún problema. Biotecnología es verdad que es un grado más enfocado a probablemente empresa, a procesos en los cuales necesitamos ciencia para generar productos y luego posteriormente llevarlos al mercado. Mientras que el grado de biología, tal y como está planteado aquí en la Universidad de Valencia, es un grado más generalista, en el que puedes estudiar tanto cosas moleculares como zoología o botánica o ecología, cosa que en los otros grados no tienes. O sea, como un mezclilla de todo, ¿no? ¿Qué recomendarías? ¿Por qué recomendarías estas carreras a los alumnos? A ver, suelen ser carreras bastante vocacionales. O sea, mi primera recomendación es te tiene que gustar. Tiene que ser algo que incluso desde el desconocimiento de todavía no sé lo que me voy a encontrar, te apetezca hacerlo, ¿no? O sea, una cosa... Bioquímica y Ciencias Biomédicas es un grado en el que hay mucha carga molecular, celular, genética, e intentamos aplicarlo todo lo que podemos al ámbito sanitario, pero no exclusivamente. Uno se puede dedicar a Bioquímica y Ciencias Biomédicas y estar estudiando levaduras o gusanos, pero siempre con un planteamiento de pues que eso pueda tener en algún momento una aplicación, de conocer cómo funciona los procesos moleculares, conocer cómo funcionan las enfermedades, pero no necesariamente trabajar con pacientes, ni mucho menos. No. Bioquímica y Ciencias Biomédicas no es un grado, al menos en nuestra universidad, en el que veamos pacientes ni nada parecido, pero sí podemos tener un enfoque más de cómo poder aplicar biociencias moleculares de mucha profundidad a entender cómo funcionan los mecanismos y las enfermedades, por ejemplo. Bueno, telita, ya tenéis materia para saber. ¿Y ahora algún mito así de la carrera que quieras tanto verificar como desmentir? A ver, mitos. Desde el punto de vista del profesor es difícil contestar a esa pregunta. A ver, Bioquímica y Ciencias Biomédicas tiene probablemente la fama de ser muy difícil, de que exigimos mucho. La realidad es que, bueno, a ver, es cierto que es un grado en el que se entra con una nota de corte muy alta, ¿vale? Eso es una realidad, y es un grado exigente, pero no es necesariamente súper difícil, no entiendo absolutamente nada, mi vida es un infierno. No puedo salir. No, para nada. Sobre todo es un poco lo que os he comentado al principio. Tiene que ser, si es algo que te gusta y de verdad te apasiona, la dificultad es relativa. Es un poco la idea. Y mucho estudio también. Sí, hay que estudiar, es verdad, hay que estudiar. No... Pero bueno, a ver, también hay que... La vida universitaria tiene que ser
más amplia que simplemente estudiar. Sí, sí. La experiencia de haber pasado por la universidad tiene que ser estudiar lo que te gusta, si todo va bien, poder aprender mucho, pero poder aprender mucho más allá simplemente de las asignaturas, tener una experiencia de lo que es ser universitaria o universitario, que mola, la verdad, o debería molar. Hombre, siempre decís que es la mejor etapa de la vida, no sé yo. Lo es. Lo que pasa es que es más fácil verlo cuando ya has terminado que cuando estás, pero sí. Ya ves. Bueno, entonces si elegís alguna de estas carreras, probablemente lo tenga este profesor, ya sabéis. Vale, pues estamos en este escenario de ciencia ficción, que es el laboratorio de ingeniería química, lo estoy diciendo bien, ¿no? Sí, vale. Laboratorio de ingeniería química. Vale. Bueno, y estamos hoy con Carlos, que es un profesor, un profesional. Buenas, Carlos. Hola, ¿qué tal? Vale, tú eres profesor, como hemos dicho. ¿Y a qué grados das clase? Pues aquí, yo concretamente, que soy profesor asociado, doy clase en las prácticas de ingeniería química que hacen durante todos los cursos, de primero a cuarto del grado. Vale, ¿y cómo es tu experiencia? Pues mi experiencia es muy buena porque el alumnado es bueno y aquí la docencia es muy práctica. Si te fijas en el laboratorio, pues es un laboratorio relativamente nuevo, hay montajes para prácticamente todo el alumnado y entonces pues ellos pueden experimentar con muchos aparatos y muchos dispositivos. Claro. Claro, tú al estar en ingeniería química, muchas personas que nos estén viendo la asociarán demasiado con química, pero ¿puedes explicar qué diferencias hay con la carrera de química como tal? Sí. ¿De ingeniería? Pues un poco la diferencia básica sería a la hora de fabricar o sintetizar un producto. Un químico, digamos que lo hace a pequeña escala y en cambio un ingeniero químico tiene que diseñarlo a gran escala para fabricar grandes cantidades de un determinado producto. Vale, y luego, bueno, alguna cosa más. No, que esa sería la diferencia básica. Por si te estaba cortando. Y luego, ¿alguna recomendación que harías a la gente que se quiera meter en ingeniería química como la carrera como tal? Sí, pues al que le guste esto, al que le guste la química, porque también hay mucha química en ingeniería química, que piense que estos laboratorios, pues si no son los más nuevos y modernos de España, poco faltarán. Entonces van a tener una formación muy práctica en un laboratorio que está muy bien diseñado y yo creo que eso es una ventaja grande de este grado. Genial. Vale, pues estamos en el laboratorio de radiología aplicada y ya como último vídeo con una veterana de Innocampus, María Jesús. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Bueno, tú eres profesora y además conociéndote personalmente tú estás en 1000 fregados. A ver, vamos por partes. ¿Tú de qué grados eres profesora? A ver, yo ahora estoy dando clase en el grado de física, en el doble grado de física y química. Este año he dado clase en el grado de ciencias ambientales también, en el grado de ingeniería electrónica industrial. Pero el año pasado, por ejemplo, daba en clase en nutrición y he dado también en el grado en óptica y optometría, o sea que he ido dando clase en distintos grados del campus y también conozco muy de cerca el doble grado de física y matemáticas, el grado en tecnología de alimentos, sí, bastantes. Unos cuantos. ¿Y cuál es tu experiencia en cada uno de ellos o en varios de ellos? A ver, yo doy física en primero, entonces no es lo mismo dar física a los estudiantes de física o de los dobles grados de física y química o física y matemáticas que dar clase de física a los estudiantes de nutrición o de grado de óptica y optometría, porque, por ejemplo, la gente que va a estos grados, que son de ciencias de la salud, no ha elegido, por ejemplo, física en segundo de bachillerato, porque ha elegido biología, no le gusta tanto la física, entonces es más difícil porque les cuesta más y entonces hay pues eso, mayor desmotivación. O te gusta mucho, sales corriendo, es que eso lo hemos vivido todos. Sí, pero yo por eso creo que es importante que la gente que va a elegir ahora las carreras lo sepa.
Sabéis que yo creo que es importante que digáis que en todas las carreras de este campus, incluso aunque sean de ciencias de la salud, como óptica y optometría, o farmacia, o nutrición, o las de biología, hay física en primero. Entonces, el hecho de no haber hecho física en el bachillerato se puede superar, pero significa que tienes que venir dispuesto y dispuesta a hacer un esfuerzo extra respecto de tus compañeros, y que es así. Y que luego la física acaba gustándoles, cuando la entienden. Entonces, el primer paso diríamos que es antiguarse, y el segundo ya poner codos, hincar codos encima de la tabla de Sharia. Sí. Vale. Nosotros como profesores y profesoras, de hecho ahora tenemos un proyecto de innovación así, una de las cosas que intentamos en estas carreras es motivar hacia la física y hacerla lo más asequible posible, o sea que en ese sentido también tranquilizo a la gente, pero creo que es importante que se sepa. Muy bien. Vale, como estábamos diciendo, es coordinadora y estás muy implicada con proyectos de secundaria y eres consciente de lo que implica el cambio de secundaria a la universidad y los procesos por los que hay que pasar, selectividad, matriculación, etc. Entonces, ¿qué problemas te encuentras? ¿Qué le puede interesar a los estudiantes? A ver, ahora justamente hay mucha gente que, como sabe que conozco bien el proceso de matrícula, me están llamando y preguntando. Y aprovecho para decir algunas cosas que creo que es interesante. A la hora de matricularse, yo creo que la gente no sabe que puede pedir una lista priorizada en la Comunidad Valenciana, pero puede al mismo tiempo pedir en cualquier otro lugar de España, y eso va por sitios distintos. O sea, tú puedes pedir la misma carrera y te la pueden dar y después te tienes que matricular. Entonces luego creo que es muy importante que la gente sepa que te van a dar una opción determinada y te tienes que matricular, y si quieres seguir en la cantera de las otras, tienes que ir confirmando la lista de espera, porque si no la confirmas no te van a llamar. Entonces es muy importante hacer la priorización, porque si tú eliges, yo qué sé, no haces bien la lista y te dan la 2 y luego resulta que en la 3 hubieses entrado y dices, ay, pues la 3 me gustaba y hubiera entrado, no te van a dar la opción porque ya te han dado la 2. Mientras que si esa la habías puesto de la 3, tienes siempre opción a la lista de espera de las anteriores, ¿vale? Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta también. Luego hay otra cosa que la gente pregunta mucho, y es, si no he podido entrar, hago una otra carrera y luego me paso. A ver, mucho cuidado con esto de luego me paso. En física, por ejemplo, hay 5 plazas para traslado de estudios, y ahora hay muchísima demanda. Lo digo porque la conozco más. En física, por ejemplo, el año pasado pidieron 30 y tantas personas, de las cuales más de 20 venían de física de otras facultades de España, y esos tienen prioridad. Entonces, si tú has hecho química, has empezado química y crees que vas a poder pasar, no vas a poder pasar nunca. Si eres de otra rama, que has hecho una ingeniería, entonces está todavía más difícil. El año pasado una persona que quiso pasarse, lo que hizo fue repetir la selectividad para entrar por la general, y luego se le convalidan asignaturas, es verdad, ¿vale? Entonces creo que esto también hay que tenerlo en cuenta. Hay mucha gente ahora, por ejemplo, después de hacer primero, que está repitiendo la selectividad para mejorar la nota. Sabéis que tenéis 2 años en que sirve la selectividad, pero tú luego tienes que repetir la fase específica. Entonces eso también es importante, la gente utiliza las 2 opciones. La general, comento, vale siempre, la específica los 2 años. Exacto. Entonces en carreras que piden mucho, y luego pues es lo que pasa, hay carreras donde la gente que ha entrado porque quería entrar, y otras que ha entrado porque era pues lo que quedaba. Entonces yo doy clase, por ejemplo, en nutrición, y hacia final de curso hay mucha gente que ya te dice, no, es que me voy a cambiar, no, es que voy a repetir la selectividad porque quiero cambiar, ¿vale? Entonces, pues es un poco difícil, ¿vale? Y una cosa también que a mí me parece interesante decir siempre es que hay que tener en cuenta que aunque tú hagas una carrera de este campus, de la rama de salud, como puede ser pues farmacia, nutrición, optometría o biologías, hay física en primero en todas las carreras. Entonces mucha gente no ha hecho física y luego pues tiene un problema en primero, que no pasa nada, al final aprobamos incluso con buena nota, pero hay que ser consciente de que hay que hacer un esfuerzo extra para los demás, entonces eso es interesante saberlo. Otra cosa que también la gente dice, por hablando con los mentores, es que claro, en carreras de estas el primer curso es muy general.
Entonces la gente, por ejemplo, elige nutrición o ciencias y no ve todavía en primero optometría, son cosas demasiado generales y parece que no le ves el gusto a la carrera que has elegido. Bueno, hay que aguantar un poquito, porque entonces tienes que tener una formación básica y luego ya la cosa se va especializando y es mejor. Pero eso yo creo que estar avisado también es importante. Hay otras que pasa lo contrario. El problema en primero un poco es que resulta más duro de lo que esperábamos y entonces pues dices a lo mejor no sé si esto es lo mío o me he equivocado y también hay que aguantar un poquito hasta que uno se le coge el ritmo. Entonces sería un poco mis consejos. Vale, pues ya hemos oído. Pues nada, muchas gracias, María Jesús. Y nada, poco más.